noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Desacuerdo. Esta semana hemos tenido una semana llena de noticias, vamos a tener esta noche un programa variado. Lo que vamos a hacer es primero hablar con Martín Sivak, un periodista y escritor muy conocido en Bolivia, autor de varios libros que hacen referencia a líderes nacionales. Ha sido el autor de la biografía no autorizada de Banzer, por ejemplo, autor también del Jefazo, una biografía autorizada del presidente Evo Morales. En el segundo bloque voy a conversar con dos expertos sobre el tema del Bicentenario a propósito del lanzamiento que hubo esta semana del Bicentenario. No vamos a hablar del tema de las obras y todo aquello, sino más bien lo que nos interesa reflexionar es cómo llegamos como sociedad a el Bicentenario. Y finalmente voy a hacer un contacto con Santiago de Chile para hablar sobre lo que ha sucedido hoy día en Santiago, que creo que es definitivamente el tema del día, el plebiscito. Ha ganado el rechazo, queremos conocer las razones. Vamos a hacer un contacto con Sergio Molina desde Santiago de Chile. Así que esta noche vamos a tener un programa diverso, un programa con muchos temas, pero antes de irnos quiero decir que trabajadoras, honestas, valientes, apasionadas, orgullosas, empoderadas, así es la mujer boliviana. Por eso, para acompañar su crecimiento y empoderamiento económico, Banco Unión presenta la banca inspirada en la fortaleza de nuestras mujeres. Quédese con nosotros en este desacuerdo. Volvemos a Desacuerdo, como lo anunciaba. Vamos a hablar en este bloque con el periodista y escritor conocidísimo en Bolivia, Martín Sivak. Martín, bienvenido a Desacuerdo. Gracias por haberme aceptado la invitación. Hola, buenas noches, querida Susana. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Martín. Gracias a ti por estar con nosotros y hacer este contacto desde Argentina. Una semana realmente importante para Argentina. Y la primera pregunta, Martín, ¿cómo esto afecta a la Argentina, cómo se mueve el tablero político de Argentina? Si uno recuerda, digamos, hasta antes del intento de magnicidio a Cristina, que es lo que ha sucedido pues esta semana, ¿no es cierto? Se tenía a un gobierno de los Fernández tremendamente desgastado, ¿no? Muy bajo en las encuestas, además una suerte de hostigamiento también judicial, hubo denuncias de parte del propio kirchnerismo que se trataba de un escenario de lawfare, es decir, Martín, ¿cómo cambia el escenario político en la Argentina luego del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, tomemos en cuenta que en la Argentina en los últimos 2 meses hubo 3 ministros de Economía. La inflación y la pobreza están en un pico muy, pero muy elevado, intolerable, diría. Y en este contexto, desde el pedido de prisión del fiscal a la expresidenta Fernández de Kirchner hasta el intento de asesinato del jueves pasado, lo que se ha producido es una especie de nuevo estadio en la polarización política del país. En un primer momento, en un efímero momento del jueves a la noche, hubo algunos repudios importantes de dirigentes de la oposición, pero desde entonces estamos asistiendo a un nuevo pico de conflicto porque el gobierno entiende que el atentado se produce en un contexto de hostilidad, de discurso de odio hacia la expresidenta, y la oposición entiende que el gobierno está haciendo un uso político del intento de asesinato. Para darte un ejemplo, los niveles de descreimiento de la sociedad frente a la justicia y frente a estos hechos. Nosotros hoy en el diario AR, que es un diario argentino en el que yo trabajo, hoy publicamos una encuesta que muestra que el 33% de los usuarios de redes cree que el intento de asesinato fue montado. Entonces, esto habla un poco del clima social, de descreimiento. Hay una encuesta de la Universidad de San Andrés donde muestra que el 80% de los argentinos no creen en la justicia, que es la justicia que está juzgando a Cristina y la justicia que debe resolver este intento de asesinato. Ya en las primeras 48 horas empezaron a haber irregularidades en la investigación. El atacante de Cristina tenía un celular, el celular de repente aparece borrado, no se pueden acceder a los datos del celular.
De modo que todo esto genera más incertidumbre y mayor descreimiento sobre lo que está sucediendo, en este caso sobre lo que sucedió el jueves a la noche. Algunos dicen, Martín, que evidentemente lo que tú señalas, que hubo un montaje, que se trata en realidad de un montaje, aunque no son la mayoría, son los menos, creo que incluso la derecha, pero la derecha seria en Argentina repudia el hecho, pero hay una cuestión que está ahí puesta, ¿no? Que se supone que se habría hecho este montaje, Cristina habría decidido jugar a la ruleta rusa, casi un poco para mejorar su popularidad. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Son especulaciones que hasta ahora no tienen ningún asidero. De modo a pesar de esto, lo que a mí me gustaría señalar también, que yo no creo que todas las cuestiones judiciales sean montajes de lawfare, ¿sí? Sino que hay varias de las causas judiciales que tienen que ver con la ex presidenta que hasta ahora no ha dado respuestas categóricas a por qué el responsable de la obra pública, que era un ex empresario, un empleado bancario que de repente se quedó con toda la obra pública del gobierno, por qué el gobierno, tanto de su marido como de ella, decidió este tipo de vínculo con el señor Lázaro Báez. Por eso que yo no englobaría todo es lofer, todo es persecución y todo es discursos de odio. Me parece que hay que matizar estas cuestiones porque si el argumento principal del gobierno es pensar que este muchacho de 35 años disparó porque ve televisión de programas críticos del gobierno, vamos camino a una discusión que es imposible, porque como sabes muy bien, ¿cómo se miden los discursos de odio? ¿Cómo uno puede demostrar que por ver televisión o consumir diarios uno inmediatamente va a agarrar un arma e intenta asesinar a una figura como Cristina? Me Tienes, parece. tienes razón, Martín, en que siempre las cosas evidentemente hay que matizarlas, pero es cierto también que algunos medios, hemos pasado algunas imágenes, ¿no? Se han especializado en atacar muchas veces basados solamente en su posición política, dejan de ser medios, se convierten en parte, han atacado a la expresidenta, la han sentenciado a la expresidenta y dan opiniones que en este mismo momento revitalizan o niegan lo que ha sucedido. Vos eres director de un periódico y efectivamente cuando hablan que los medios de comunicación son los responsables de estos discursos de odio, me imagino que te interpela de otra manera, ¿no? Pero a ver, también existe, ¿no? Algo que es visible y que creo que no se le pasa de recto a nadie que abre el periódico argentino, sobre todo los periódicos argentinos que son, ustedes son tan emocionales, ¿no es cierto? Entonces, vemos ahí ¿qué se llama? Una posición política muy marcada y sin ningún temor ciertos señalamientos, ¿no? El rótulo de es corrupta, el rótulo de es esto o es el otro, ¿no? Por supuesto, eso sin duda. Los grandes medios de comunicación han tenido una permanente hostilización hacia la presidenta. Y muchas veces se han confundido opinión con información, que eso, como sabés vos, empantana mucho más la conversación pública. Yo no estoy minimizando ese lugar y esa digamos, hay muchas maneras de hacer periodismo. Estos grandes medios han elegido esa manera de hacer periodismo por razones ideológicas, por razones políticas y también por razones de rating, que eso me parece que es importante señalar. La Nación Más, que ha asumido el rol más enfáticamente crítico de Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los canales más vistos precisamente por eso. O sea, hay una audiencia disponible a escuchar a estos opinadores o conductores de televisión y radiales que irradian unos niveles de viscerabilidad en contra de la expresidenta que está al borde de lo patológico. Y hay una parte muy importante de la sociedad, como decía recién, digamos el 30% que cree y se va a terminar convencido que esto es un montaje, ¿sí? De modo que hacia adelante, creo que lo que se abre es hacia adelante, o sea, casi no hay puntos de encuentro políticos entre gobierno y oposición. Sí que esto es paradójico, sí en términos de la economía. Muy silenciosamente, el ministro de Economía del gobierno de los Fernández está llevando adelante un ajuste con recortes en la educación y con otro tipo de ajustes, que en eso sí hay más consenso, ¿sí? de la oposición y el gobierno. Lo que sí no hay consenso es en relación
a la política. Y en este caso, la idea de una especie que está en los principales dirigentes de la oposición, principalmente los llamados halcones, que Cristina es responsable o debería terminar presa y debería recibir una sentencia mayor, y que esto es que la oposición no debe, por ejemplo, el viernes que fue este hecho, el viernes que fue la marcha en la plaza, la oposición decidió no ir porque el presidente Fernández corresponsabilizó a la oposición de lo que había pasado. De modo que estamos en un momento donde hay muy pocos puentes y muy poca conversación. Por eso nosotros en el diario publicamos una columna que fue muy leída de Martín Rodríguez, que es una de nuestras columnistas dominicales, donde él propone es ir hacia el que odiamos, es decir, terminar con con este ciclo de tanto odio y finalmente tener el gesto de ir hacia el que odiamos. Si no hay un mínimo de concordia, digamos, las cuestiones se van a ir, o el conflicto se va a ir agravando a límites desconocidos. Lo que pasó el jueves fue gravísimo. O sea, la Argentina estuvo a un par de milímetros de explotar. O sea, lo que hubiese ocurrido en este país si se producía el asesinato de Cristina, a mí me resulta inimaginable. Martín, ya para cerrar nuestra entrevista, a ver, al principio, antes de que salga incluso el discurso del presidente Fernández y toda esta cuestión, hubo algunas manifestaciones que señalaban que quizás esta era una oportunidad, ¿no es cierto?, para replantearse algunas cosas. Lo explicaba algo mejor quizás hoy día Rodríguez en la columna de tu periódico, ¿no es cierto? Pero ¿existe, desde tu perspectiva, alguna posibilidad de que esto que le ha sucedido a Cristina, y hay un acuerdo, yo creo que en la mayoría de los argentinos, de que esto es inaceptable, ¿no? Es inaceptable en los marcos democráticos, pueda servir para que el oficialismo y la oposición, al menos en el marco de las enormes diferencias que existe, en el marco de esa grieta cada vez más profunda en la Argentina, pueda servir como un puente lo sucedido? Yo lamentablemente no veo ninguna condición para eso. Veo que hay un persistente crecimiento de los polos más radicales de ambas coaliciones, y no veo ahora ninguna condición. Y digo que la causa judicial de algo tan importante como un intento de magnicidio, ya a las 24 horas empiezan a aparecer irregularidades. Esto habla de la sociedad no confía en la justicia, y la sociedad ve también con bastante lejanía el conflicto político. Insisto, estamos en un país que tiene más de 40% de pobres, donde hay una situación inflacionaria que genera una enorme incertidumbre. Entonces, que la sociedad no confíe en la justicia y que la sociedad no confíe en la política abre un panorama de enorme incertidumbre hacia adelante, y yo no veo, por la voluntad de los principales actores, demasiado entendimiento entre oficialismo y oposición. Lamento no ser optimista, pero aún así creo que el rol, desde el lado del diario AR, es mantener la calma y tratar de, aún en este griterío constante en que vivimos, tratar de informar y contar lo que sucede con la mayor tranquilidad posible. Bueno, Martín, a ver, nos presentas un escenario complicado, y es cierto que cuando las sociedades dejan de creer en la justicia, pues ahí el Estado de Derecho y todo lo que contiene ese Estado de Derecho, pues naturalmente está completamente desportillado, ¿no es cierto? Así que te agradezco mucho haber estado esta noche en Desacuerdo. Gracias por tus intervenciones, siempre equilibradas, Martín. Así que tengas buenas noches y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vos, Susana, por la invitación y la conversación. Gracias. Trabajadoras, honestas, valientes, apasionadas, orgullosas, empoderadas. Así es la mujer boliviana. Por eso, para acompañar su crecimiento y empoderamiento económico, Banco Unión presenta Banca Mujer, la banca inspirada en la fortaleza de nuestras mujeres bolivianas. Vámonos un corte.
Bolivia cumplirá 200 años el próximo 6 de agosto del 2025 y Unidos hacia el Bicentenario de Bolivia es el lema que se usa para los preparativos de esta celebración. El presidente Luis Arce anunció que se aprobó el Plan Estratégico Nacional con miras a celebrar el Bicentenario, que se propone implementar obras de gran impacto socioeconómico, carreteras, plantas industrializadoras y siderurgias, establecimientos de salud, unidades educativas y centros tecnológicos. A la ciudad de Sucre y al departamento de Chuquisaca se los declararon como centros articuladores de todas las actividades del Bicentenario y sede de los actos principales. De igual modo, se creó el Consejo Nacional del Bicentenario, que está integrado por un delegado presidencial como cabeza de esta instancia, un delegado por cada gobierno autónomo departamental y representantes del gobierno municipal de Sucre, de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y del órgano judicial. Este consejo fue el encargado de elaborar y aprobar el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario 2020-2025. Volvemos, como lo habíamos anunciado, este bloque vamos a hablar del Bicentenario. No nos interesa tanto, a propósito del lanzamiento, no nos interesa tanto, ya lo habíamos dicho, las obras que se van a presentar al Bicentenario, sino más bien la reflexión de la sociedad que con la que esperamos llegar al Bicentenario. Esta noche voy a presentar a mis invitadas. Nadia Guevara, muy buenas noches. Nadia es una joven, brillante historiadora, doctora en estudios culturales, y ha escrito un importante libro que me parece que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar esta noche, que es Construyendo la Ciudad. Bienvenida. Muchas gracias, Susana. Un placer estar esta noche contigo. Con nosotros esta noche también está Iván Apazacalle. Iván, buenas noches, bienvenido. Es escritor, sociólogo, miembro del grupo Hicha y me permito decir uno de los valores más importantes del indianismo en este momento en Bolivia. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Susana. Bueno, vamos a empezar con Nadia. A ver, Nadia, te he invitado un poco para que nos cuentes cómo desde la historiografía marca la vida del país según sus aniversarios, ¿no? Como ocurre también igual con las personas, ¿no? Sí. Nosotros cumplimos años y los años nos marcan. Por ejemplo, tenemos varios libros del centenario, entre ellos, de alguna manera el tuyo que menciono. Dinos 2 o 3 características de la sociedad boliviana de 1925 que estudiaste en tu texto. Okay. Bueno, hay que primero puntualizar que a inicios del siglo XX Bolivia era un país básicamente rural. Esa es la primera diferencia que podemos encontrar con la celebración del Bicentenario, ¿no? Tenemos una población básicamente rural, era un país que estaba saliendo, ¿no?, de la guerra federal, estaba buscando financiamiento. De hecho, las fiestas del centenario fueron utilizadas por el presidente de aquel entonces, Bautista Saavedra, para buscar financiamiento para proyectos. Quería proyectar al país como una sociedad moderna, en vías de desarrollo, o sea, y eso creo que es una de las características más importantes, no solamente del centenario boliviano, sino del centenario de todos los países de la región, que utilizaron la conmemoración de los 100 años de independencia, bueno, de todos los países latinoamericanos, para proyectar a sus países como países desarrollados, modernos. O sea, la lógica de la modernidad, la lógica de la técnica, de la industrialización era tan fuerte que de hecho uno de los eventos que se llevó a cabo, si mal no recuerdo, el 15 de agosto de ese año, fue llevada a cabo una cena en lo que ahora es la terminal de buses, que antes era de trenes, ¿no? Para nosotros es una cosa que es impensable el día de hoy, pero en esa época era la celebración a esa infraestructura que había sido elaborada por el bufete de arquitectos de Eiffel. Entonces, esa es una de las características muy importantes. 50 años después nos vamos a encontrar, bueno, ya con esta conmemoración en manos de un dictador, ¿no? Sí, el sesquicentenario, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué pasaba con Banzer? Esa ha sido una celebración que también tenía mucho que ver con la élite intelectual de ese momento, que reedita un montón de libros, ¿no? Que pasan también esto que nos estás contando, el tema de lo de las fiestas y las cenas de una élite, pues, ¿no? Exacto. Sí, o sea, digamos, buscando puntos en común, también van a ser unas celebraciones bastante restringidas, ¿no? Unas celebraciones que van a estar restringidas a las élites, en este caso a las élites ya militares, ¿no? Porque
tienen una composición diferente, que bueno, en este momento no viene al caso. También una cosa en común que van a tener tanto la presidencia de Saavedra como la presidencia de Hugo Banzer va a ser la resistencia, ¿no? O sea, ellos pretendían mostrar una imagen de país cuando atrás había muchísima resistencia a esa imagen de país. Especialmente en el caso de Banzer, no hay que olvidarnos que estábamos en plena persecución a líderes de izquierda, a líderes de mineros, a líderes campesinos, ¿no? Estábamos realmente en eso. De hecho, me puse a buscar, porque la verdad eso ya está fuera de mi radar, el 75, referentes culturales, ¿no? Y de hecho editaron una canción muy interesante con Luis Rico, pero ahí hacían alusión a Bolívar, a Sucre, a Santa Cruz, dejando, digamos, todo lo demás, incluso líderes regionales y todo aquello, ¿no? Entonces fue una celebración un poquito deslucida, vamos a decirlo, justamente por el ambiente político. Y una cosa en común también con las dos celebraciones va a ser que ambos gobiernos van a intentar de consolidar sus proyectos, o sea, sus agendas, en las conmemoraciones, en las celebraciones tanto del centenario como del sesquicentenario. Entonces ahí vamos a encontrar también cómo bueno, en realidad es la oportunidad, como tú lo dices, podría ser la oportunidad como en un cumpleaños uno da gracias, pero al mismo tiempo plantea qué es lo que quiero para futuro. En ambos casos esas dos oportunidades se perdieron, porque ambos presidentes, sabiendo que no eran presidentes que tenían 100% la aprobación de la población, más bien prefirieron utilizar la ocasión para encontrar algo de legitimidad, ¿no? O sea, que en realidad, digamos, eran celebraciones que de pronto no habían tenido como un consenso de pronto de toda la sociedad y todo esto, ¿no? Exacto, exacto. Y la caracterización de las sociedades, tanto en 1925 como en el 50, en 1925 como en 1975, ¿qué atributo le pusieras tú como lo más interesante, lo más destacable? Digamos, si te tocaría mirar y decir, bueno, la sociedad del 25 era esto, ¿no? O la sociedad del 75, más allá de lo que nos estás explicando, naturalmente, la persecución política y todo ese ambiente enrarecido y de tensión que había. ¿Qué sería la característica que tú sacaras? De hecho, lo he pensado mucho antes, incluso en el camino para venir aquí, y creo que así como los dos gobiernos y las dos conmemoraciones oficiales tienen mucho en común, la sociedad en los dos momentos tienen algo en común. Y es que por debajo, el 25, ya empezaba un discurso indigenista. Muy tibio todavía, muy pálido, ¿no? Porque estamos saliendo, o sea, como mundo de la Primera Guerra Mundial, había una crisis económica, nosotros estábamos a punto de entrar a la Guerra de Chaco, sin saberlo, por supuesto, pero van a empezar a haber algunos cambios, ¿no? O sea, esa idea monolítica de una sociedad elitista que se agarraba a estos conceptos biologistas, racistas, de exclusión, no es tanto así, ¿no? Empezaban a haber algunas voces desde la pintura, desde la escultura, desde la literatura misma, que empiezan a repensar esas cosas y que hay que verlo en su momento. En ese momento era profundamente revolucionario. Si nosotros leemos, releemos esas cosas, nos va a parecer, bueno, tibio, lo mínimo, ¿no? Pero en ese momento ya empezaron a darse estos cambios, ¿no? También hay que ver que la sociedad misma empezaba a urbanizarse. Ya para el 25, La Paz estaba consolidada como sede de gobierno, de hecho, y eso dio también un enorme cambio a la región, ¿no? Empieza a urbanizarse, la población empieza a crecer, no solamente en La Paz, sino en el resto del país. Después va a venir la Guerra del Chaco. Entonces, todos esos cambios que se estaban dando ya van a marcarlo. Y el 75, la resistencia al gobierno de Banzer va a ir creciendo, ¿no? O sea, las organizaciones van a comenzar a rearticularse, van a darle pelea y justamente hasta que el 78, bueno, terminamos con un dictador que asume su derrota simbólica, ¿no? Y estábamos prácticamente a puertas de la recuperación de la democracia. Iván,
La marca más trágica de nuestra historia de hace 200 años es que los indígenas no fueron convocados a formar parte de la organización del país. 200 años después, la pregunta, Iván, es, ¿han cambiado las cosas? ¿Se han apropiado los indígenas de un Estado que siempre ha sido suyo? Y no voy a hablar de inclusión, lo hablábamos antes de entrar al set. Sería hasta ofensivo quizás hablar de inclusión. Estoy hablando de un empoderamiento de los indígenas. Yo creo que lo que hay que ver es lo siguiente, ¿no? Sí fueron parte de la organización del Estado republicano los indígenas, ¿no? Pero tuvieron, por ejemplo, el papel, por ejemplo, de servirles, por ejemplo, a ciertos patrones, por ejemplo. No se podía esperar, esto sería ingenuo decirlo, porque no podías esperar de aquellos hijos de los criollos que tenían mentalidad o que habían heredado toda la mentalidad, por ejemplo, de la colonia, ¿no? Hay una secuencia de luchas, incluso a partir de Tupac Amaru, Tupac Katari, Bartolina Sisa, pasando 1809, los 15 años de independencia, ahí los indios, los indígenas sirven como carne de cañón, como fuerza bruta. Y bueno, sí son parte y decaen, por ejemplo, a que estos son mitanis, aguatiris, y que no eran considerados ciudadanos, de hecho, no eran considerados ciudadanos. Ahora, hay que tener en cuenta que sí han cambiado muchas cosas, ¿no? Y eso se debe también a las luchas sociales, por ejemplo, a las luchas de los pueblos indígenas por conseguir sus derechos, ¿no? Por ejemplo, para esas épocas los indígenas no tenían derecho, por ejemplo, a leer, no tenían derecho a escribir. Aquellos que se aventuraban, por ejemplo, a estos conocimientos, bueno, eran los castigados, ¿no? Pero por otro lado, tampoco, digamos, tenían ciudadanía, no tenían derechos a votar, no tenían derechos a estar libres, ¿no? Todo ese sistema republicano había condicionado, por ejemplo, la existencia mismo de los pueblos indígenas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en 1899 hay una rebelión, por ejemplo, en busca de la tierra y territorio por parte de Zárate Vilca, Juan Lero, todo ello, para buscar, de hecho, por ejemplo, control de sus propios territorios, ¿no? Pasamos incluso al debate clásico de Alcides Arguedas frente a Tamayo, ¿no? De que si habría que dar, por ejemplo, a estos indios la educación, ¿no? Y habría incluso antes un intelectual, al que se considera el príncipe de las letras bolivianas, Gabriel de Moreno, quien decía que a los indios no habría que darles nada, ¿no? No habría que darles nada porque solo servía como dificultad, como obstáculo para el progreso del país. Entonces, tenemos una república, un Estado que está más direccionado, por ejemplo, a Europa, ¿no? Y no es la síntesis de toda la sociedad, de todo ese entramado societal existente en el territorio nacional. Y de hecho, el 1952 es incluso producto de eso, ¿no? Porque es un Estado ya fallido del 52, porque quien creía ahí, por ejemplo, era que el boliviano tenía que ser el mestizo, ¿no? Y tendríamos que eliminar todos los rasgos culturales y ponerle un nombre, digamos, a los indígenas, ¿no? Campesino, obrero, y anular totalmente todo vestigio de nacionalidad, de cultura, de idioma, de religión, de ver las formas, todo ello, ¿no? Sí hubo avances, eso se debe a las luchas sociales, ¿no? Yo creo que hasta ahora tenemos un Estado plurinacional que incluye, pero yo considero que falta mucho por profundizar, por ejemplo, el Estado, ¿no? ¿Cómo debería, desde tu perspectiva, Iván, celebrarse este bicentenario para que sea una forma de empoderamiento y apropiación, digamos, de los que han sido marginados de esa historia, como tú ahora mismo lo estás relatando? Además, un proceso de marginación tan duro, tan doloroso, ¿no? Definitivamente. Pero que al mismo tiempo se recupere lo positivo de la cultura criolla, porque tampoco podemos decir que todo ha sido malísimo, ¿no? Y que deberíamos cerrar con candado, ¿no? Es decir, lo dicho, hay avances, ha habido todo un proceso también, ¿no? de transformación y toda esta cuestión. Entonces, desde tu perspectiva, Iván, ¿cómo debería festejarse este bicentenario desde ese lugar? Yo creo que falta mucho avanzar, falta unos pocos años más para llegar al bicentenario. Yo creo que falta mucho, y considero que hablábamos aquí con la hermana, hay que indianizar el Estado,
hay que indianizar, por ejemplo, los puestos administrativos aún, ¿no? Y yo creo que eso se debe a principios ideológicos y políticos en función de la plurinacionalidad, ¿no? Yo creo que también considero que hay que avanzar mucho. ¿Cómo deberíamos festejar? La pregunta, ¿no? Y considero que yo estoy pensando festejar, por ejemplo, por lo menos que haya un Mamani, un Quispe, una Paz, un Condori en la selección boliviana de fútbol, que aún no hay, ¿no? Por otro lado, también empoderar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Hay un sistema patriarcal muy fuerte en Bolivia, ¿no? Bueno, de lo que hemos heredado, ¿no? esa invitación no estábamos invitadas las mujeres tampoco. Es decir, sí, una república creada por hombres blancos y que han marginado evidentemente a los indígenas y a las mujeres, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que avanzar también en una reforma estructural de la justicia, porque hay leyes, por ejemplo, pero yo creo que hay que concientizar más a los que administran el Estado, ¿no? El problema no radica en que tengamos, por ejemplo, leyes, ¿no? Sino que las hay, pero yo creo que hay que concientizar, yo creo que decía eso hace un momento, hay que hacer un lavaje con un detergente muy especial a la justicia boliviana, y el bicentenario tiene que ser eso, ¿no? Por otro lado, también yo pensaba eso, en el campo de la cultura, ¿no? Hay que revalorizar, hay que hacer conocer también a los poetas, escritores, filósofos de las naciones indígenas, ¿no? Por ejemplo, hay una biblioteca del Bicentenario, ¿no? Son 200 obras magníficas, pero dentro de eso también no hemos tomado en cuenta, por ejemplo, a nuestros poetas, como Rufino Pazzi, por ejemplo, un poeta brillante diría yo, en el idioma aymara, por ejemplo. No hemos tocado, por ejemplo, a nuestros filósofos o a nuestros historiadores. Yo considero que hay que romper esos esquemas, por ejemplo, culturales, ¿no? De academia, que solamente se ha visto cerrada, por ejemplo, a una casta, a un estrato social, y se lo ha dejado de lado a otros, ¿no? Porque, bueno, eso decía H.C. Mansilla, ¿no? Que los indígenas, que los indios, no podíamos escribir cosas racionales, sino solamente sentimientos, ¿no? Solo cosas emotivas, todo ello, ¿no? Entonces es la misma lógica con el que siempre nos han considerado, por ejemplo, desde la institución de la República hasta hoy, ¿no? Que el indio solo es fuerza de trabajo. ¿Pero no crees que el Estado plurinacional ha abierto nuevos espacios? O sea, realmente, y hay, digamos, si uno mira la conformación misma del Estado, qué sé yo, el rostro ha cambiado profundamente. Ha cambiado mucho, pero hay que profundizar esos cambios, ¿no? Si nos damos de cuenta, el 2019 se ha revivado, por ejemplo, el racismo, ¿no? Eso ha sido claro, por ejemplo, llamar hordas salvajes a una población determinada que vive en un contexto determinado, que son migrantes, eso es racismo, ¿no? Entonces, yo creo que el 2019 nos ha mostrado muchas cosas de lo que falta trabajar en Bolivia, ¿no? Y yo creo que también lo que falta trabajar mucho, Susana, es las olas de violencia que existe contra la mujer, contra los niños. Yo creo que esos son trabajos que debería ponerse en la agenda del Estado. Brevemente, Nadia, a ver, ¿cómo crees que la historiadora del futuro, ¿no? Hablará de Bolivia en el Bicentenario? Entonces, la historiadora del presente que nos ha hablado de Bolivia, del centenario y del sesquicentenario, ¿cómo crees que el día de mañana una historiadora va a mirar este proceso? Yo creo que lo primero es analizar lo que ha significado el Estado plurinacional, ¿no? O sea, uno tiende a decir, no, es que la República estaba mal y le pone todo, ¿no? Como si fuera un basurero, más o menos. Sin embargo, el concepto de república como tal es un contenedor. Todo lo que ha pasado al medio es lo que la ha llenado. Entonces, el cambio al Estado plurinacional debería significar también cambiar un montón de cosas que estaban mal. Corrupción, exclusión y todo aquello. Entonces, lo interesante aquí al 2025, queda muy poco tiempo, eso es muy cierto. Vamos a ver seguramente obras, seguramente discursos y todo eso, pero yo creo que es el momento idóneo de plantear un encuentro nacional, ¿no? O sea, porque ser un Estado plurinacional tiene detrás una enorme responsabilidad.
que es dar un espacio a todo eso que significa la plurinación, ¿no? Que son pueblos indígenas, originarios, campesinos, sectores urbanos, son todas esas cosas. O sea, lo pluri significa justamente eso. Significa que somos diversos no solamente en etnia, no solamente en idioma, en formas de pensar, en vocaciones productivas, somos diversos en nuestras opiniones políticas, en nuestras opiniones de acuerdo a género, en nuestras opiniones de acuerdo incluso a edades, ¿no? O sea, lo género y generacional es algo que se tiene que también tomar en cuenta, o lo regional y todo eso. Entonces yo creo que es el momento idóneo y creo que la mejor celebración que se podría hacer es sentar a la mayor cantidad de personas, lo más opuestas posibles, para decir justamente cuáles son las cosas prioritarias. Prioritario, obviamente, son las cosas clásicas, educación, salud, infraestructura, pero hay otras cosas que, como muy bien hablábamos incluso detrás de cámaras, una reforma judicial. Pero no solamente tener una ley, sino a todos los operadores. El encontrar mecanismos para que la corrupción, que es eterna, o sea, desde la fundación hasta este momento, y en eso no podemos decir que fue el partido violeta o el partido fucsia, ¿no? O sea, es algo que está muy arraigado en nuestro sistema político. Entonces, una agenda nacional que realmente trate estas cosas, que no tiene que ver con inversión pública, sino más bien con encontrar puntos en común entre todos esos actores que están dentro de esto que significa el Estado plurinacional, creo que sería la mejor conmemoración, de hecho, y al historiador del futuro, viendo hacia atrás, podría ser una oportunidad de decir, en ese momento empezaron a cambiar las cosas. Iván, la misma pregunta. ¿Cómo desde tu perspectiva debería o hablaría o cómo hablará el historiador del futuro cuando le toque hacer este programa dentro de 50 años o dentro de 100 años y decir cómo era la sociedad del 2025, cómo llegaron al 2025? Yo recuerdo, Susana, a una de esas charlas que tenía con Felipe Quispe, ¿no? Con el Malcu, que era historiador, y decía, hay que empezar a escribir nuestra historia, ¿no? Yo veo no simplemente a un historiador oficial, ¿no? Que esté escribiendo, por ejemplo, la historia de los vencedores, sino a historiadores de diferentes culturas que están trazando, que están construyendo, que están escribiendo con su propia pluma, con su propio puño, con su propia forma de pensar su historia, ¿no? Y yo considero que el historiador va a escribir esa historia llena de luchas, ¿no? Llena también de trabajo por hacer, ¿no? Yo considero falta mucho en este país, por eso hay mucho trabajo, considero, para los políticos, y considero también que el historiador tiene que ponerse en ese marco, ¿no? Porque historiar no simplemente significa trazar esas historias, sino también reflexionar las realidades, las luchas sociales, el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo a un historiador que está escribiendo una forma igualitaria de sociedad, con única ciudadanía, no con una ciudadanía de primera clase o de segunda clase, y también una historia de una plurinacionalidad que trae muchas oportunidades, todo ello. Muchas gracias, Iván. Les agradezco de verdad a los dos por haber venido esta noche al programa, estar esta noche con nosotros en el estudio. Creo que es muy importante y significativo lo que han dicho ambos, ¿no? El hablar del tema de realmente replantearnos una reforma judicial que tiene que ver con la construcción del Estado de Derecho, ¿no? Que hoy día mismo está tan desportillado, donde existen tantas dudas alrededor de aquello. Hablar de realmente la creación de un Estado plurinacional, en toda su magnitud, que signifique que todos los bolivianos nos sintamos dueños de Bolivia, empoderados en nuestro país. Es muy interesante lo que plantean, y espero que los historiadores de aquí 50 años, de aquí 100 años, contesten estas cosas que ustedes han marcado y han señalado, y esperamos con esto iniciar un debate sobre la sociedad que queremos para el Bicentenario. Me voy a ir un corte, no sin antes decir que las trabajadoras honestas, valientes, apasionadas
orgullosas, empoderadas. Así es la mujer boliviana. Por eso, para acompañar su crecimiento y empoderamiento económico, Banco Unión presenta Banca Mujer, la banca inspirada en la fortaleza de nuestras mujeres. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte, volvemos a hablar sobre el plebiscito de Chile. Volvemos esta noche, como lo habíamos anunciado, un programa que hemos hablado de una variedad de cosas, una agenda muy cargada ha tenido esta semana. Hemos hablado en nuestro primer bloque con Martín Sivak sobre el intento de magnicidio a Cristina. Acabamos de terminar una charla muy interesante sobre la sociedad que queremos construir para el Bicentenario. Y hoy vamos a hablar ahora mismo sobre el tema del día. ¿Qué es lo que ha sucedido en el país vecino, en Chile? Se ha dado el plebiscito, el referéndum sobre la Constitución, el apruebo o rechazo del texto constitucional. Vamos con el cuadro, por favor. ¿Cómo terminó? Tenemos que el apruebo quedó con 38%, 38,13%, y el rechazo estuvo con 61,87%. Al 99,9% de las mesas escrutadas, prácticamente es el resultado oficial. Va a tener una variación de algunos realmente mínima, ¿no? Estamos hablando ya del resultado prácticamente oficial. Y voy a hablar esta noche con Sergio Molina. Él es doctor en estudios americanos, boliviano-chileno, vive en Chile hace muchísimos años atrás, pero un estudioso de estos temas. Sergio, buenas noches. Y como siempre, gracias por aceptarnos la invitación a nuestro desacuerdo. Buenas noches, Susana. Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de RTP. Sergio ha ganado el rechazo, además ha ganado contundentemente el rechazo con una votación por encima del 60%. Por supuesto, quienes teníamos, y lo digo abiertamente, la esperanza de que esa constitución se modifique, nos encontramos pues sorprendidos, tremendamente sorprendidos con los resultados. Y quiero que nos des brevemente 3 razones por las que tú crees que ha ganado el rechazo. Bueno, Susana, como dijo el presidente Gabriel Boric hace unos momentos, que dio un mensaje a la nación acá en cadena nacional en Chile, la ciudadanía no quedó satisfecha con la propuesta de nueva constitución y ha decidido rechazarla de manera muy clara. Hay que destacar, como tú bien dices, el porcentaje en el cual se derrota la propuesta constitucional. Si bien muchos ya lo habíamos anticipado, las encuestas y los analistas decían que esto iba a ocurrir, que era muy probable que se rechazara, pero no con la magnitud que ocurrió. La verdad es que ha sorprendido a todos que llegara a más del 60% el rechazo. El otro dato que es muy relevante, Susana, es la participación electoral. Hubo una participación como nunca antes en la historia de Chile. Obviamente ahora, después de mucho tiempo, había voto obligatorio, pero a pesar de eso hubo más de 85%. Un país que en voto voluntario había llegado y había orillado el 30%, ahora llegar al 85% de participación es algo histórico. El otro tema que quisiera resaltar antes de responder tu pregunta es que los números son demasiado abultados. El apruebo era la alternativa de aprobar la propuesta de constitución que hizo la convención. No ganó en ninguna región de Chile, en ninguna, ni siquiera en la región metropolitana, y apenas ganó en 6 de los 346 municipios que tiene Chile. O sea, para dimensionar la magnitud de esta. Ni siquiera ganó en los bastiones históricos de la izquierda en Chile, como Valparaíso, por ejemplo, lugares impensables en los cuales siempre se ha impuesto la centroizquierda en cualquier. Es una señal muy contundente. Ahora, las 3 razones por las cuales ha ocurrido esto, yo creo que las veníamos anunciando nosotros permanentemente en el análisis político que se hacía. Veíamos como 3 áreas en las cuales para explicar esto. Uno, la convención misma. La convención, por su característica, no vamos a entrar a hablar ahora porque
no hay tiempo, sobre su composición, el tema de los independientes y sectores muy de ultraizquierda que accedieron y muy identitarios que accedieron a la convención, hicieron que haya propuestas muy extremas. El segundo tema respecto a esta área que es la convención está el tema indígena. El tema indígena en un país como Chile fue muy complejo. Las propuestas que se hicieron fueron muy de avanzada, algunas de ellas poco entendibles, como dos justicias, una justicia indígena y una justicia no indígena. Y en tercer lugar, los miedos incentivados por la fake news, ¿no? Por todas estas noticias falsas en las cuales se llegó a decir que que iban a perder las casas propias la gente, que se iban a expropiar los fondos de pensiones, en fin. Esto es como un área, la de la convención. Pero hay otras dos áreas importantes. Una, la situación política. La situación política como segundo gran tema es el que se terminó el 18 de octubre, o sea, el 18 de octubre de 3 años atrás, cuando hubo la gran revuelta en Chile, hubo todo un sector que consideró que ese proceso continuaba ahora, y es un proceso que ya ha terminado, y es poco probable que, y ya esto se los llamaron los octubristas en el sentido de la gente que creía que a través de la lucha en las calles se podía continuar 3 años después, y claramente esto ha terminado. La situación política hoy en Chile es distinta. La situación política está además atravesada por el gobierno de Gabriel Boric. Gabriel Boric gana la elección alzado en este proceso, pero sin embargo a los pocos meses, Boric ya está en 6 meses en el gobierno, a los pocos meses la luna de miel que podía haber tenido con la ciudadanía ha terminado. Entonces la situación política también es otro factor, y ahí englobo a lo que es el gobierno que ayudó a este resultado. Y finalmente una situación estructural, y eso tiene que ver con la historia larga de Chile y con la forma en la cual se ha construido la identidad chilena y la idiosincrasia de Chile, que tiene que ver con que Chile es un país más de acuerdos, es un país más de centro, mucho menos escorado a la derecha o a la izquierda, y la propuesta de la convención era más extrema. Entonces, como muy bien señalaron varias personas, el ultrismo es incapaz de cosechar ninguna victoria, y lo que se expresa en esta elección es precisamente las fallas que hubo en estas 3 áreas, ¿verdad? En el área de la convención misma, o sea, de la propuesta misma constitucional que fue extrema, en el área de la situación política, de entender que el gobierno de izquierda de Gabriel Boric había terminado su luna de miel muy rápido, y finalmente una situación estructural, una sociedad que busca el acuerdo y que no le gustaba esta división que proponía los sectores más extremos de la convención, Susana. Pero hay otro tema, Sergio, que bueno, se ha escuchado bastante también, que es el tema de la necesidad de una reforma a la Constitución. De pronto, incluso eso era parte de la campaña. Boric ha señalado que va a haber una nueva convención constituyente que redacte un nuevo borrador constitucional. Por lo menos esa es la intención de Boric. ¿Crees que esto sea posible? ¿O crees que esta cuestión de quedarse, ¿no?, con la Constitución de Pinochet y arreglarla un poco, hacerle algunas modificaciones, pero finalmente los chilenos que se van a quedar con la Constitución de Pinochet? ¿Qué crees que es lo que pase a futuro, en pocas palabras, Sergio? No, mira, Susana, tú lo dices muy bien. Lo que ha terminado la Constitución de Pinochet ha muerto. Murió hace ya en el plebiscito de entrada, así se llama, el plebiscito que hubo en noviembre de 2 años atrás, en el cual se planteó la disyuntiva de si queríamos cambiar la Constitución o queríamos mantener la Constitución. Ahí el 80% de la población decidió y votó por cambiar la Constitución. De ahí vino la Convención Constitucional y llegamos al proceso en que estamos ahora. Pero hay un consenso, hay un sentido común hoy en Chile, tanto en la derecha democrática como en la centroizquierda y en la izquierda democrática, de que esa Constitución murió ese día. Murió el día en que el 80% de la población chilena votó contra eso. Todo lo demás fue un proceso que culmina hoy con este plebiscito, pero que no termina,
porque incluso quienes respaldan y ganaron esta elección y dijeron el rechazo a la Constitución, han planteado que debe haber un nuevo proceso político que lleve a una nueva Constitución. Tanto el apruebo como el rechazo, antes de la elección, plantearon que esta Constitución era insuficiente y que había que hacer modificaciones y que el proceso constituyente iba a continuar. Eso es lo que va a ocurrir, va a continuar, hubiera continuado si ganaba el apruebo, va a continuar ahora obviamente en otro escenario con esta contundente victoria del rechazo como en otras condiciones, pero claramente el gobierno y el Congreso están obligados a convocar a un nuevo proceso constituyente. Mañana está convocada, el presidente de la República ha convocado a los partidos políticos a una reunión para definir cuáles van a ser estos nuevos pasos que hacer. ¿Qué es lo que se espera? Primero, convocar a una convención directamente, a la elección, si se convoca una convención o no, sino directamente convocar a nuevos convencionales y hombres y mujeres que redacten en un tiempo más corto una nueva propuesta constitucional que finalmente se volverá a plebiscitar. ¿Dónde están los problemas? Van a estar en cómo va a ser esa elección, porque la elección primera, la de esta convención, la que pierde hoy día su propuesta constitucional, era una elección donde los independientes tenían mucha preeminencia por sobre lo de los partidos políticos, sobre los pueblos indígenas tenían escaños reservados en lo que algunos consideran en un número mucho mayor de lo que representan realmente en Chile, etcétera. Esa es la discusión, o sea, ¿cuál va a ser la forma en que se van a elegir estos nuevos convenciones? Lo han dicho todas las fuerzas políticas, es una nueva convención. Entonces, en el fondo, en los próximos meses, lo que vamos a ver es un gobierno muy complicado porque es un gobierno derrotado. El presidente en su discurso hoy dijo que va a haber crisis de gabinete y cambios en sus equipos. Esto es normal, va necesariamente en los próximos días va a tener que cambiar a su equipo político, va a tener que redefinir sus formas de alianzas, sobre todo con la centroizquierda y la izquierda, y ahí va a haber un movimiento importante. Pero sobre todo, aparte de seguir con su programa de gobierno, va a tener que encabezar este nuevo proceso junto con el Congreso. O sea, probablemente en los próximos meses haya elección de nuevos convencionales, haya una nueva convención constitucional, ya veremos cuál va a ser la dimensión y cómo se va a hacer, y finalmente va a haber un plebiscito nuevamente, probablemente a fin de año, para aprobar o rechazar esa nueva propuesta constitucional. Vamos a estar atentos, Sergio, a todo lo que nos has contado. Es un escenario realmente que se abre, un escenario complejo evidentemente para Gabriel Boric, pero bueno, la noticia es que este proceso no se ha terminado, ¿no? Tiene hoy día no salió esta constitución, pero necesariamente los chilenos apuestan a que haya una nueva constitución. Te voy a llamar, Sergio, para que nos sigas contando qué es lo que pasa después de la reunión de mañana, cómo se toman esas determinaciones de ese nuevo proceso constituyente al que va a apostar Chile. Gracias por haberme acompañado esta noche, Sergio, muy buenas noches. Y gracias a toda la gente que nos ha seguido esta noche en este desacuerdo variado, en ese desacuerdo que hemos hablado de tantos temas. Quédese en la programación de RTP, conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.